Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal, Claudia? Qué gusto verlos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana y que hayan iniciado pues la semana con entusiasmo y buen pie y con un buen almuerzo de los lunes. Yo ya les cuento que ya he conseguido mi cámara para la computadora de la universidad, así que de pronto las siguientes sesiones las dicto desde ahí. De momento sigo dictando desde mi casa. Hay un taladro infernal aquí en la casa de al lado que espero no vuelva a sonar, pero si no, pues espero que no moleste mucho. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la séptima semana de clases. En esta semana vamos a hablar sobre todo de la economía agraria colonial, que es el tema que hemos empezado ya en la clase del pasado miércoles. Y hablaremos ya en la próxima clase seguramente también del siglo de la depresión que hubo entre mediados del siglo XVII y mediados del siglo XVIII. Entonces, a ver, veo el chat. Bueno, buenas tardes, me mandan saludos. Buenas tardes también a todos. Y vamos a llamar el PPT de esta sesión. Este es nuestro PPT de esta sesión, de esta semana, como les digo, dedicado a la economía agraria colonial. Ahí he puesto la figura de unos arrieros conduciendo unas mulas que trasladan botijas de aguardiente, ¿no? Aquí vemos a unas mulas que llevan en sus lomos botijas de aguardiente. Justamente las botijas eran una especie de grandes cántaros de arcilla cuya forma estaba diseñada para que se pueda acomodar a los costados de una mula. Entonces se hacía una especie de, ahí está el tarado este que les hablaba, ¿no? Bueno, se hacía una especie de alforjas para que a cada lado de los lomos de la mula pudiese ir una botija. Y de esta forma, pues, se comercializaba el aguardiente, sobre todo. Pero también el mercurio, por ejemplo, se llevaba en unas botijas parecidas, pero más pequeñas. Bueno, primero voy a hacer una especie de resumen de lo que hemos avanzado en la economía agraria colonial. Luego les hablaré de la economía agraria indígena. Luego de la caja de comunidad, que formaba parte de la economía indígena. Y luego de la economía agraria española, conformada por haciendas sobre todo. Hablaremos de cómo se formaron las haciendas, cómo era su mano de obra y cómo se organizaba su economía. Y con eso terminamos este capítulo sobre economía agraria colonial y pasaríamos a hablar del siglo de la depresión. La imagen que está a la derecha es lo que queda de una casa hacienda que está a las afueras de Lima, saliendo por Caraballo, la casa hacienda Punchauca. De pronto ustedes la conocen, de pronto viven cerca o la han visto, ¿no? Al pasar, cuando uno, por ejemplo, sale para Canta, digamos, yendo por la avenida Tupac Amaru, yendo como hacia Santa Rosa de Quibes, se pasa por la casa hacienda Punchauca. Es un sitio histórico porque en esta hacienda se realizaron conferencias de paz entre el general San Martín y el virrey José de la Serna. Parece que estuvo a punto de llegarse a un acuerdo que evitase la guerra de la independencia, pero no llegó a ocurrir. Entonces se supone que la hacienda va a ser restaurada, creo que está siendo restaurada, ojalá, ¿no? Porque quedan pocas casas hacienda en pie. Y ya van a ver ustedes en esta clase
porque era muy interesante la vida de las haciendas coloniales. Bueno, entonces, hacemos nuestro sumario sobre la economía agraria colonial. Ya les dije que la economía agraria colonial tiene importancia porque el sector agrario era el que representaba la mayor parte del Producto Bruto Interno. Según la estadística de Bruno Seminario, el 61% del Producto Bruto Interno hacia el año 1700 estaba representado por el sector agrario. Probablemente en las épocas de bonanza minera fue un poco menos, pero yo creo que no era menos de la mitad. O sea, el sector agrario representaba más o menos la mitad del producto colonial. Y seguramente era el que ocupaba la mayor parte de la población. O sea, la mayor parte de la población económicamente activa del virreinato trabajaba en el sector agricultura o ganadería. De ahí su importancia. Sin embargo, hemos visto también que la mayor parte de la producción del sector agrario era de subsistencia y solamente una pequeña parte, que según Seminario era menos de una quinta parte, estaba representada por la producción comercial. O sea que el sector agrario básicamente producía para el autoconsumo, pero en una pequeña parte lo hacía para el comercio. Y hemos identificado los productos que eran para el comercio, ¿no? Por ejemplo, el aguardiente que les he mostrado las mulas transportándolo, era algo que se producía para el comercio. El aguardiente se producía en haciendas, haciendas vitivinícolas, haciendas de vinos y piscos, o haciendas de caña, que aparte de producir el azúcar, producían también aguardiente de caña. El azúcar era otro producto de la agricultura comercial. Y las lanas, podríamos decir que eran las lanas, el algodón, eran otros productos de la agricultura comercial, pero principalmente azúcar y aguardiente. Bueno, empezamos a hablar entonces, o vamos a empezar a hablar de la economía agraria indígena. Es decir, la economía agraria practicada por los indígenas, que era la que representaba probablemente la mayor parte del producto agrario colonial. La agricultura indígena discurrió dentro de unos pueblos a los que se les llamaba en la época colonial reducciones. Esto tenía que ver con que hacia la década de 1570 el virrey Toledo ordenó reducir a los indios en pueblos hechos especialmente para ellos. Y a estos pueblos se les llamó reducciones porque en el antiguo castellano la palabra reducir tenía un sentido como de ordenar o congregar. Reducir, por ejemplo, se decía, vamos a reducir el ganado. No crean ustedes que iban a matar animales para que haya menos, que sería el sentido quizá moderno de reducir. La palabra reducir en aquel entonces significaba algo así como reducir en espacio, o sea, concentrar. O sea, reducir el ganado significaba concentrar el ganado, ordenar el ganado. Este era el sentido de la palabra reducir, como les digo, en el siglo XVI. Entonces, las reducciones de indios, la idea era que los indios que vivían de forma dispersa en el territorio, uno en la punta de un cerro, otro en el fondo de una quebrada, otra familia en la punta del otro cerro, vivían de una forma que los españoles no comprendían. Ellos le llamaban a esto vivir en beetría. Beetría era una palabra, a ver, voy a poner la opción pizarra para escribirles la palabra beetría. Así. Beetría era una palabra que significaba algo así como el caos, el desorden. Entonces, vivir en beetría era vivir en el caos, en el desorden.
los españoles decían, no puede ser que los indios vivan de esta forma. Por ejemplo, imagínense que estos son los cerros, ¿no? Un cerro, otro cerro, el fondo de una quebrada, otra montaña, la puna. Entonces ellos encontraban que aquí vivía uno, aquí vivía otro, aquí en la punta del cerro vivía otro, aquí vivía otro, vivían otros cuantos, aquí vivían otros. Entonces, claro, vivían de forma muy dispersa. Adoctrinarlos era muy complicado porque el cura doctrinero tenía que ir a visitar a unos, caminar muchas leguas y visitar a otros, subir el cerro para visitar a uno, y llegaron a pensar los españoles que los indios vivían así a propósito, para complicarles la vida, y que esto era una cosa como satánica, una especie de pacto con el diablo para evitar la evangelización. Entonces dijeron, para que los indios se vuelvan cristianos, tenemos que no solamente hablarle de Dios, sino que vivan como cristianos. Para aprender a ser cristianos, han de primero aprender a ser hombres, en el sentido de hombres civilizados. Y entonces planearon mudarlos a unos pueblos llamados reducciones. Entonces seguimos acá. Las reducciones eran pueblos hechos a semejanza de los de Castilla, o sea, como los pueblos campesinos de España. Por eso es que cuando nosotros viajamos a España hoy y vamos a los pueblos, nos parecen muy semejantes a los pueblos peruanos. Encontramos la plaza de armas, el cabildo, las calles en cuadrícula. Nos sentimos como en casa, ¿no? Y tiene que ver con que los pueblos que se hicieron en el Perú, lo que es Bolivia, Ecuador, toda la zona andina, incluyendo Argentina, Chile, son pueblos que se hicieron en la época colonial, diseñados justamente por visitadores españoles y que los hacían, como les digo, a imitación de los pueblos de España. Entonces la idea, voy a borrar ahora esto, la idea era concentrar a los indios en unos pueblos que tendrían su plaza. Entonces vamos a suponer, esta cuadrícula es como la plaza de armas, llamada también plaza de los poderes. Ahí se construía una iglesia. La casa de Dios era, digamos, el lugar principal. Luego se hacía la casa del cura. Aquí vamos a suponer que hay unos arcos. Eran muy típicos también los arcos en torno a la plaza, para que se pusiesen ahí tiendas de comercio y se hiciese una especie de calle donde la gente pudiera guarecerse en época de lluvia, ¿no? Entonces, si llovía, la gente se ponía bajo esto que se llamaba portales. Entonces, las plazas solían tener sus portales. En fin, no todas, ¿no? Cuando vayan a México, muchachos, van a encontrar que también hay la misma estructura. Y seguramente van a pasear por los portales de las plazas. Era común también que en la plaza estuviera la cárcel, cosa que nos puede parecer un poco rara en estos tiempos, pero eran las costumbres, como les digo, de la época. Bueno, en torno a la plaza se trazaban las calles en cuadrícula. Entonces, este es el modelo de la cuadrícula, de manera que cada una de estas líneas que estoy haciendo acá, hay que entenderla como que son calles, ¿no? Calles. Bueno, esa no me ha salido muy recta, esta tampoco, pero ustedes asuman que son rectas. Además, como muchos de los pueblos tuvieron que hacerse en las laderas de los cerros, porque no siempre había terreno plano, la configuración de las calles tuvo que adaptarse al perfil del territorio. Entonces, en torno a las calles es que se van a diseñar las casas. Y todas con puerta a la calle,
con la idea de que los sitios puedan ser visitados. Entonces, supongan que estas puertas que estoy dibujando son así, ¿no? Puertas que dan a la calle, que van a permitir a los curas doctrineros visitar a los indios de forma que cada familia viva en una casa. Como ustedes ven, detrás del diseño de las reducciones había todo un proyecto civilizatorio. Diseñar que la vida indígena reproduzca los modos de vivir españoles. Incluso dentro de las viviendas se hizo también un diseño para que el matrimonio tuviera su cama apartada de los hijos. Parece que en la costumbre indígena todos dormían juntos en una especie de gran cama. Esto a los españoles les parecía impropio y decían, no, la pareja debe dormir aparte y los hijos separados. No deben comer en el suelo, sino sobre una mesa, y no con las manos, sino con cubiertos. Los animales deben tener un lugar aparte, un corral, que debe estar atrás de la casa. En fin, se hizo una especie de, ya les digo, de diseño arquitectónico para que las viviendas indígenas reproduzcan las formas de vida de los campesinos españoles. Bueno, vamos a hacer una especie de elevación y vamos a ver este diseño más chiquito, como que nos elevamos en un dron hacia arriba, hacia el cielo, y vemos esto más chiquito. Entonces borro esto. Ya les digo, vamos a suponer ahora que ese pueblo lo vemos solamente ya acá. Aquí está la plaza chiquita y aquí están las calles que les he dibujado antes. Vamos a suponer que aquí están. No siempre rectas, porque como les dije, había que ajustarse a la orografía del lugar, lo cual impedía que fuesen rectas siempre. En una reducción se juntó aproximadamente a 500 familias. Cada familia está compuesta de unas 5 o 6 personas en promedio, de manera que las 500 familias hacían un total de 2.500 a 3.000 personas aproximadamente. Este era el número que se calculó un cura doctrinero podía administrar. Muchas veces para poder juntar las 500 familias hubo que juntar indios de varias naciones, decían los cronistas, o sea, indios de varios grupos étnicos. Por ejemplo, no todos serían taramas, o angaraes, o chocorros, o jaujas, sino que hubo que juntar un poco de jaujas con un poco de taramas, con un poco de huancas para poder crear la reducción. Idealmente, como les digo, se trataba de mantener indios de la misma etnia, el mismo grupo étnico, pero no siempre fue posible. Bueno, dentro del pueblo normalmente se creaban ayllus, entonces respondiendo a la organización anterior. Ustedes saben, antes de la colonia, los indios vivían agrupados en ayllus. Estos ayllus hasta cierto punto se reprodujeron dentro de la reducción, de manera que dentro de ellas se creaban como barrios y que los indios le llamaban sus ayllus. Si ustedes van a muchos pueblos que son capitales de provincia ahora, por ejemplo Canta, que les acabo de nombrar, por ejemplo Puquio, al sur de Ayacucho, Huarochirí, aquí en la Sierra de Lima, Yauyos, también en la Sierra de Lima. Estos fueron reducciones en el pasado. Gran parte de las capitales de distrito y de provincia del Perú de hoy son antiguas reducciones. Y dentro de la reducción o del pueblo había barrios que eran como los ayllus. En torno al pueblo, al casco urbano, vamos a llamar así,
había un anillo de tierras. Entonces, esto que estoy dibujando es como un anillo de tierras. Entonces, vamos a poner tierras agrícolas, ¿no? La idea era que las familias que vivían en reducción tuvieran acá sus tierras. El proyecto completo implicaba que se le diera título de propiedad a cada familia. Y no saben cuánto hubiera ahorrado, cuánto hubiera sido de beneficioso eso para el desarrollo del Perú. Pero resultaba muy costoso asignar una hectárea o 2 hectáreas, lo que fuera, una parcela, digamos, a cada familia. Un problema tenía que ver con que para crear las reducciones hubo que anular todo el derecho agrario previo. O sea, toda la propiedad indígena anterior quedó borrada. Y aquí se les iba a dar nuevas asignaciones de tierra. Entonces los indios, entre ellos, tenían sus criterios, sus diferencias. Y decían, no, yo tenía más tierra antes. Entonces yo debo seguir teniendo más tierra ahora. No me voy a igualar a los demás porque yo tenía tierra mayor, porque yo descendía de un cacique. En fin, cualquier privilegio que le hubiera tenido. El otro problema era que en la sierra peruana, como el terreno no es planito, sino que generalmente es escarpado, entonces las tierras no tienen la misma calidad, sino que una tierra en una ladera, por ejemplo, vale menos que una tierra sobre terreno plano. Una tierra en altura puede valer menos que una tierra en el llano, o más, depende, ¿no? De cómo le dé el sol, si le llegue el agua, etc. Entonces las tierras podían tener muy diferente valor. Y era muy difícil para los visitadores poder apreciar eso. Por eso es que decidieron que las tierras se les entregaría a los ayllus en colectivo. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer que en el pueblo, en este pueblo, hubiese cuatro ayllus. A ver, voy a poner con otro color estas líneas, ¿no? Vamos a suponer que aquí había 4 ayllus, así. Entonces, en las tierras se le asignan tierras para cada ayllu. Vamos a suponer que es así, ¿no? Entonces, aquí tenemos tierras del ayllu 1. Aquí tierras del ayllu 2. Tierras del ayllu 3. Y acá tierras del ayllu 4. Entonces, estas tierras se le entregaban a los caciques que subsistían como jefes de los ayllus para que ellos hagan el reparto de tierras, la suerte de tierras, le llamaban los españoles, dentro de las familias del ayllu. Y de esta forma, dentro de cada, vamos a suponer acá, dentro de cada anillo de tierras, por ejemplo acá, se haría una especie de parcelación, ¿no? Entonces vamos a suponer que cada uno de los cuadraditos que resultan de esto son tierras, parcelas de tierras que se les entregan a las familias, en este caso, del ayllu 4. Se supone que, como había muerto mucha población indígena, esto facilitó las campañas de reducción, porque habían quedado muchas tierras vacías. De manera que incluso había áreas de expansión, de manera que si el pueblo seguía creciendo, habría más tierras que ellos podían seguir ganando. En todo caso, en un círculo mayor en torno
a la reducción se colocó los ejidos o dehesas comunales. Estas venían a ser como la zona de expansión, ya les digo, de la comunidad. Y que, bueno, he puesto ejodos, hay que poner aquí ejidos, perdón, aquí me he equivocado, ya no puedo borrar, en fin, a ver, ejidos, es así, ejidos o dehesas. A ver si con esto lo borro. No, me ha salido montado. Bueno, vamos a borrar mejor y ponerle. Ya, ahora sí, a ver, ejidos. Listo. De momento, esto eran pastos para el colectivo. O sea, este anillo de tierras pertenecía a la comunidad en su conjunto. A la comunidad se le ponía un gobierno. Tenía un órgano de gobierno que era el cabildo, el llamado cabildo de indios, ¿no? Entonces, la reducción pasó a ser, vamos a poner esto más, una comunidad que tenía su órgano de gobierno, que era el cabildo. El cabildo tenía alcalde y regidores. Y es la base de los municipios de hoy día, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que la agricultura y ganadería indígenas se practicaban dentro de estas parcelas y básicamente se producía para la subsistencia. Sin embargo, recordemos que los indios tenían que pagar tributo, tenían que ir a la mita, y esto llevó a que no pudiesen tener una economía completamente cerrada, porque, por ejemplo, Toledo monetizó el tributo para conseguir el dinero necesario para pagar el tributo en moneda, o había que cumplir la mita, que era una forma de conseguir moneda, o había que vender parte de lo producido en el mercado. Aunque Toledo monetizó el tributo, no lo hizo al 100%, sino que una parte quedó como tributo en bienes. Ese tributo en bienes tenía que ser producido por los propios campesinos. Es por eso que en estas tierras comunales se separaba un lote, vamos a suponer que este sea el lote, esta franja de tierras para la producción del tributo. No tenía que estar todo junto, ¿no? Yo, digamos, en este ejemplo, lo he puesto como que está, pues, en este ejemplo lo he puesto como que está todo junto, pero podría ser diversas tierras salpicadas en el territorio de la reducción. En la reducción solamente podían vivir los indios. La idea de las reducciones fue apartar a los indios de los españoles, con la idea de que el contacto con los españoles perjudicaba a los indios. Ya les dije que las reducciones se organizaron después de la crisis demográfica. Y una de las cosas que preocupaba a los españoles es por qué los indios están disminuyendo tan rápidamente. ¿Qué pasa con los indios que su población disminuye tanto? Y claro, los curas lascasianos decían porque los españoles los maltratan, los españoles los explotan, los españoles les cobran excesivos tributos. Entonces la idea es, los españoles les hacen daño.
Incluso llegaron a decir, los indios son como corderos y los españoles son como ovejas, perdón, como lobos. Los lobos se comen a los corderos. Entonces, no podemos tener juntos a los lobos con los corderos. Tenemos que apartarlos. Y por eso es que se hicieron las reducciones, para que los indios vivan aparte de los españoles. Y los españoles no los maltraten. Claro, no se podía evitar todo contacto porque los indios necesitaban recibir la doctrina. Luego tenían que pagar su tributo y algún español venía a cobrarse. Pero se trató de minimizar el contacto, reducir el contacto. También recuerden ustedes que un factor para la mortalidad de los indios, que se supone era el factor principal, eran las epidemias. Y quizá los españoles no eran conscientes, pero algo comenzarían a sospechar y por eso pensaron mejor que los españoles vivan apartados de los indios, para que los indios no cojan las enfermedades de los españoles. Entonces se prohibió que los españoles puedan entrar a la reducción. Únicamente podía entrar el corregidor o el encomendero de día a cobrar el tributo. Pero llegando la noche debía salir, no podía pernoctar en la reducción. El único español que podía pernoctar en una reducción era el cura. Se supone que el cura vivía en celibato y vivía pues para enseñar la palabra de Dios y para ser un modelo de catolicismo para la población indígena. Bueno, no todos eran tan celosos en el cumplimiento de estos votos, ¿no? Y por ejemplo, los mestizos aparecieron en los pueblos justamente como resultado de esta falta de observancia del celibato por parte de los religiosos. Con todo, algunos curas eran muy activos en otro sentido. Por ejemplo, para facilitar el pago del tributo, se les ocurrió que era muy conveniente abrir un molino. Entonces ponían por acá, digamos, un molino, ¿no? Vamos a dibujarlo así como los molinos de viento del Quijote, pero que no eran exactamente así los molinos. Pero supongamos que esto es un molino. En el molino se molían granos, por ejemplo, molino de trigo, molino de maíz, molino de habas, de lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, cada familia que molía su maíz pagaba un real, por ejemplo, por cada fanega que molían. Por cada costal que molían pagaba un real. Y este dinero iba a la caja de comunidad, que era una especie de caja de madera, un arcón, donde se depositaban los dineros ganados por la comunidad. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar un dibujo que hizo Guamán Poma de Ayala de las cajas de comunidad. Otros curas crearon un obraje. Entonces, bueno, vamos a poner el texto nomás acá, que por acá se pone un obraje. Este obraje producía ropa, telas, por ejemplo, para vender en los pueblos mineros o para vender en alguna feria. Por ejemplo, para que sirvan para alforjas para el ganado, para las mulas. Los ingresos del molino y del obraje iban a la caja de comunidad. Entonces, el obraje, el molino, las tierras para la producción del tributo, los ejidos y dehesas, todo eso era propiedad de la comunidad. Por eso es que podemos decir que en estas reducciones o comunidades había una dimensión económica familiar que vendría a ser la parcela de tierra que está acá, en el anillo de tierras, y una esfera comunitaria, colectiva. Cohabitaban entonces dos esferas, la economía individual o familiar y la economía colectiva. Un indio tenía una economía individual o familiar, su producción en su parcela, pero también tenía una propiedad colectiva, porque él era dueño, junto con todos los demás,
de todos los bienes comunales, que como ustedes pueden ver incluyen las tierras, los pastos, el molino, los obrajes. Todo el resto son pastos, ¿ah? Se supone que mientras no se cultiven, se mantienen como pastos. De manera que ahí la gente criaba su ganado. Ahí se criaba el ganado de todos. Los pastos eran comunes, eran colectivos, que era muy propio de la cultura agraria europea, ¿no? Los pastos como una propiedad común. ¿Cómo se diferenciaban los animales de cada uno? Había que ponerles una marca. Y justamente por eso se marcaba el ganado. A veces se marcaba con fuego, una costumbre un poco terrible porque los pobres animalitos sufrían en ese momento, ¿no? Pero en otras veces se les marcaba, por ejemplo, con una cinta de colores. Si ustedes, por ejemplo, han ido a la sierra, quizá van a ver que las llamas tienen como unos pendientes de colores, como si fueran unos lacitos prendidos de la oreja. Y es para diferenciar las llamas de cada uno. El problema es que si alguien se roba ganado, le puede cambiar el lacito, ¿no? Por eso es que muchas veces se prefiere la marca a fuego, a hierro candente, porque ya eso no se puede borrar. Pero como les digo, es muy cruel para los animales. Pero en fin, se hacía en esa época. Vamos a volver al PPT para eh, para mostrarles las cajas de comunidad. Pero antes veo que hay una pregunta de Patricia Mendoza que quiero escuchar. A ver, Patricia, ¿cuál es tu pregunta? A ver, Patricia. ¿Estás con el micrófono cerrado? No te escucho. O mis parlantes están mal. A ver. Déjame ver mis parlantes. A ver, hablen. Alguien diga algo. Estás con el micrófono cerrado, Patricia. O ¿Sí me será... escucho ahora sí? ahora sí te escucho, Patricia. A ver, Ya, le estaba preguntando, bueno, más bien estaba comentando sobre el sincretismo que se dio, sobre todo en la lectura también hablan de eso, debido a que, por ejemplo, ahora usted muestra de que los españoles querían como que imponer su estructura que había en las haciendas en España, en esos lugares, ¿no? Pero también tenían que ajustarlo con las particularidades que tenían las comunidades, ¿no? Y como aquí se demuestra que a pesar de que los españoles querían imponer un sistema netamente español, igual tuvieron que ajustarlo a ciertos aspectos que en sí heredaron debido a la estructura prehispánica también que había antes. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿eso era netamente español o también era una herencia que había dejado ya el Tahuantinsuyo? ¿qué Este cosa? sistema. ¿Cuál sistema? El de las Este sistema reducciones. que está explicando sobre Ah, los de las tributos. reducciones. Bueno, sí, me gusta la palabra que tú has usado, sincretismo, ¿no? Como para hablar de una síntesis o mezcla de lo hispano y lo indígena. Eso sin duda ocurrió, Patricia, ¿no? Porque como tú dices, los españoles trataron de implantar su sistema porque pensaban que era el sistema correcto, superior, más civilizado. Ellos tenían una especie de complejo de superioridad, ¿no? De que pensaban que su civilización era más avanzada y pensaban que lo indígena era más primitivo, rústico o satánico, ¿no? Porque correspondía a una religión que ellos consideraban herética, falsa. Pero como tú dices, de todos modos hubo una mezcla. Por ejemplo, el suelo, el territorio, la geografía era distinta y hubo que adaptar el diseño a la geografía andina, que como les dije, por ejemplo, eran terrenos muy escarpados y por eso es que tuvieron que dejar que la propiedad de las tierras se acomodase a los criterios indígenas, que por ejemplo decían que la tierra no se entregaba perpetuamente, sino que cada cierto tiempo había una rotación de tierras, de manera que
los españoles no comprendían bien cómo era el sistema de tenencia de la tierra de los indios. Lo que veían era que no querían aceptar el sistema español o no lo comprendían y preferían mantener su viejo sistema. O los curacas querían mantener el viejo sistema porque en ese sistema ellos tenían ganancia. En eso hubo mucho debate. Algunos decían, los indios sí quieren el sistema español, los que no lo quieren son los curacas, porque ellos sacan provecho del viejo sistema. El hecho es que en ese debate ganaron los curacas, porque los curacas eran aliados, digamos, de los españoles, y los españoles estaban muy atentos a lo que los curacas decían. Los curacas eran bilingües, ellos hablaban quechua y castellano. Entonces, los españoles se enteraban de lo que los indios querían a través de los curacas. Y es posible que los curacas hayan hecho fuerza, hayan hecho campaña para que se mantenga el sistema de reparto de las tierras de los indios, donde ellos obtenían ventaja. Pero como les digo, sobre esto se requeriría mucha mayor investigación. El virrey Toledo, por ejemplo, les decía a los visitadores que hacían las reducciones, lo ideal sería que cada familia indígena tenga su parcela perpetuamente, porque los incas eran tan tiranos, decía Toledo, ¿no?, que le hacía mala prensa a los incas, eran tan tiranos que no les daban propiedad a los indios, les negaban la propiedad, ni siquiera sus hijas y mujeres eran de ellos. El inca se las podía tomar como doncellas, como ágias, ¿no?, para el ajiyahuasi. Y esto atentaba contra la dignidad de los indios. Entonces, para que vean la voluntad que tenemos de hacerles merced, de mejorarlos, de cómo estaban con los incas, nosotros les vamos a dar tierra en propiedad, cosa que los incas nunca les dieron. Bueno, ese era el discurso de Toledo. Pero los visitadores les decían, pero los indios no quieren eso, los indios quieren su sistema, que es un poco lo que tú me estás diciendo, ¿no? Los indios tienen sus propias ideas, sus propios valores, y ellos prefieren su sistema en el que un año les toca una tierra, otro año les toca otra tierra, porque las tierras no son iguales. Dice, por ejemplo, no es lo mismo una tierra aquí en el valle y otra tierra en la puna. En la puna pueden hacer chuño, o sea, papa deshidratada. En el valle, no. Esto porque para deshidratar la papa, no sé si ustedes conocen la tecnología, pero hay que dejarla en un territorio donde haya helada, donde en la noche la temperatura baje de 0, haya escarcha. Entonces lo que se hace es poner las papas a la intemperie para que en la noche les dé el hielo. Y en el día sale el sol y se derrite el hielo. Y en la noche otra vez les da el hielo y se congela. Y en el día se derrite el hielo y se descongela. Y así están 15 días. Y después de 15 días de estar helándose y deshielándose, la papa se deshidrata, va perdiendo agua y se convierte en chuño. Entonces, esto solo se puede hacer en las tierras donde hay helada. Si tú tienes tierras en el valle, ahí nunca hay helada, ¿no? Por ejemplo, aquí en Lima no se puede hacer chuño, porque no hay helada, la temperatura no baja de 0. Entonces los indios querían tierras en diferente ecología. Esto es lo que Murray llamaba el control vertical de pisos ecológicos. Y los españoles tuvieron que adaptarse, tuvieron que decir, bueno, entonces parece que los indios prefieren su sistema, no el nuestro, y tenemos que negociar. Así que a eso le llama sincretismo, Patricia, me parece bien una palabra que nos esté expresando esta especie de mezcla, ¿no?, de, digamos, negociación, de transacción que hubo entre el sistema español y el sistema indígena. Aquí me pregunta alguien que empieza con Linares, creo que es Jaime Linares, que dice, profesor, entonces los alcaldes y regidores solo eran indios. De los pueblos de indios, sí.
Jaime. En los pueblos de indios, el alcalde y los regidores, todos eran indios, todos tenían que ser indios. Era por eso el cabildo de indios. Y las ciudades de españoles tenían su cabildo, que era el cabildo de españoles, donde más bien ahí todos eran españoles, o debían serlo, ¿no? Bueno, vamos a volver a nuestro PPT. Entonces ahora lo cierro. De momento se ha callado este taladro. Ese sí es satánico, la verdad. Este taladro maldito que nos atormenta. Pero de momento, como les digo, está en silencio. Bueno, aquí les quería mostrar este dibujo de Guamán Poma que dice mayordomos del administrador y de la iglesia y de cofrades. No leo bien ya lo que sigue. Y de cofrades, hospital. Y algo como de las doctrinas. Y este es el Suyok, que es el indio que lleva el libro. Ustedes pueden ver que tiene una especie de libro y que en la mano tiene una llave. Y aquí se dirige a un arcón, una especie de baúl, digamos. Este baúl se conocía también como la caja de 3 llaves, porque para abrirlo se necesitaba tener 3 llaves. Una llave la tenía el corregidor, otra la tenía el cura doctrinero y otra la tenía el alcalde. De manera que se necesitaba que estén las 3 autoridades para poder abrir la caja. En esta caja de comunidad se guardaba los ingresos de la comunidad. Entonces, por ejemplo, las ganancias del molino, ya está aquí el taladro nuevamente, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Espero que no les moleste a ustedes tanto. Bueno, las ganancias del molino, las ventas de las telas del obraje, la venta de lo que se producía en las tierras de comunidad, el dinero que traían los mitayos que habían ido a la mina, todo eso entraba a la caja de comunidad. Y de ahí salía el dinero para pagar el tributo, los salarios del corregidor, para pagar también el mantenimiento de la iglesia. Es decir, esta caja de comunidad organizaba la economía de la comunidad. Entonces pueden ver ustedes que había una dimensión comunitaria que justamente le dio a la población indígena un carácter de economía colectiva que subsiste hasta la fecha, ¿no? O se destaca mucho por los antropólogos que subsiste hasta la fecha. Pero este carácter colectivo en parte estaba propiciado por las propias leyes coloniales para facilitar el cobro de los tributos. A ver, aquí tengo una pregunta, creo, en el chat, que dice Jaime Linares. Disculpe, además del cura y el alcalde, ¿quién más tenía la llave de la caja? El corregidor, Jaime, que era el que cobraba el tributo. Bueno, algunas de las comunidades llegaron a depositar dinero de las cajas en el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado era el gremio de comerciantes de Lima. Y ellos recibían depósitos de gente para invertirlo, para trabajarlo. Entonces, por ejemplo, una familia podía comprar una especie de bono del Tribunal del Consulado y ese dinero los comerciantes lo utilizaban como capital para traer mercadería, comprar barcos, hacer comercio y rendían un interés, rendían una ganancia. Entonces, la idea de cuando las cajas de comunidad ponían sus depósitos en el Tribunal del Consulado era como que lo ponían en una especie de banco que daba ganancias. Era una forma, fíjense ustedes, en que la economía de los indios se articulaba con la economía de los españoles. Pero en el siglo XVII, en
medio de una coyuntura en la que la corona española estaba en crisis económica, porque estaba en alguna de las guerras que entablaron, alguien le avisó al rey que las comunidades de indios en América tenían mucho dinero en sus cajas. Entonces el rey ordenó abrir las cajas de comunidad y que todo el dinero se cambiase por juros. Los juros eran los bonos del tesoro del rey de España, que pagaban también un interés. Eran como títulos de la deuda. Pero se dice que nunca se ha devuelto el principal de esos bonos. Y ha sido motivo de reclamo, en fin, de la población americana, ¿no? Cuando se cumplió el 5º centenario del descubrimiento de América en 1992, recuerdo que el Colegio de Economistas de Lima, en ese entonces tenía como decano a Virgilio Roel Pineda, un economista indigenista que murió hace unos años, junto con un historiador de San Marcos, Carlos Lazo, hicieron una carta al rey de España, donde habían calculado cuánta sería la ganancia que esos juros habían devengado desde el siglo XVII hasta el día de hoy, y reclamaban que se devuelva. Bueno, no se ha devuelto. Así que ahí hay un tema, digamos, que periódicamente a veces reclaman los indios. Bueno, como digo acá, en la parte baja de la diapositiva, en el siglo XVII, muchos indios huyeron de las reducciones y estas se quedaron en algunos casos despobladas. Algunas reducciones podríamos decir que fracasaron. Los indios huían porque consideraban que esa tierra no era su tierra, que era una tierra extraña donde los habían obligado a emigrar, que es la tierra original, era la tierra en la cual ellos tenían a sus ancestros y a la cual debían volver. Así que trataban de volver, se escapaban y volvían a su antiguo pueblo. Pero los visitadores que hacían las reducciones trataban de destruir los antiguos pueblos para que los indios no pudieran volver. Así que era una especie de competencia de quién podía más, ¿no? Pero algunas reducciones subsistieron. Y ya les digo, algunas han prosperado, se han convertido en capitales de provincia, como es el caso de Canta, como es el caso de Puquio, por ejemplo, Lircay, en Huancavelica. Algunos indios se quedaron como mingas en los asientos de minas, como trabajadores libres, ya no volvieron a sus comunidades. Algunos indios huyeron o a sus antiguos pueblos, como les he dicho, o a otros pueblos, a otros pueblos de indios donde se convertían en indios forasteros. Y durante un tiempo ser forastero era una forma de evadir el tributo, porque cuando venían a cobrarle el tributo, ellos decían, no, yo no soy de acá, yo estoy de paso nomás. Es como que nosotros estemos de turistas en España, por ejemplo, o en cualquier otro país, ¿no? Y nos quieran cobrar impuestos. Y nosotros vamos a decir, no, yo no vivo acá, yo no soy español, yo estoy de turista simplemente, así que no me toca pagar impuesto a la renta acá, ¿no? Y con esta estrategia, los forasteros no tributaban, porque en su pueblo no estaban, y en el pueblo donde estaban decían que estaban de paso. Bueno, a finales del siglo XVII se les acabó la estrategia porque el virrey de ese momento, el duque de La Palata, ordenó una especie de reinscripción. Y dijo, donde se encuentran los indios, ahí se les va a inscribir. Y no vale que digan que son forasteros, porque se les va a inscribir como si fueran residentes y deben pagar el tributo ahí donde están, ¿no? Ahí te pillo, ahí te cojo, ¿no? De manera que esa estrategia de ser forastero ya no duró tanto más en el siglo siguiente. Bueno, algunos otros indios huyeron hacia las haciendas de los españoles. Justamente vamos a hablar de las haciendas ahora en el siguiente capítulo. Y se volvieron yanaconas. Los indios que vivían dentro de las haciendas se les llamaban yanaconas, que eran una especie de siervos, digamos, de las haciendas. Y algunos otros indios huyeron a las ciudades.
de españoles, donde se les conocía como indios ladinos. ¿Por qué? Porque los indios ladinos era el indio que hablaba castellano. Y no solamente hablaba castellano, sino que había adquirido algunas costumbres de los españoles. Por ejemplo, se vestía como español, usaba zapatos, eh, usaba la moneda, hacía transacciones monetarias, de manera que tenía ya unas costumbres culturales, económicas, como las de los españoles. Estos indios ladinos se convertían, por ejemplo, en artesanos en las ciudades, o tenían oficios, ¿no? Como cargadores, panaderos, aguateros que llevaban el agua, carpinteros, sastres. Justamente Gomán Poma de Ayala venía a ser un indio ladino, ¿no? Que había aprendido castellano, sabía incluso escribir, y, y parece que vivió en Huamanca o en Puquio, Puquio era una reducción indígena, pero en algún lugar aprendió seguramente el castellano. Bueno, voy a ver si tengo más preguntas aquí en el chat. Aquí hay una pregunta, a ver, ¿qué me hace Patricia? No, antes, del Río Santos, que me pregunta, ¿las tierras comunales eran los ejidos? A ver, ejido es una antigua palabra del castellano del río que significa algo así como pastos comunes. Los ejidos son pastos comunes. Pero estos pastos eventualmente podían servir también como tierras de cultivo y eran tierras efectivamente de la comunidad. Entonces podríamos emplear como sinónimos, ¿no? Pero ya te digo, el término ejido significa propiamente que son pastos. Se supone que ahí la gente, como les digo, echaba sus animales para que se críen, ¿no? Incluso cuando alguien venía de visita a la comunidad, dejaba su mula en el ejido, en los pastos. Era como si fuera la cochera de la comunidad. Había un viejo dicho castellano de doble sentido que dice: si quieres entrar a mi casa, deje el animal en la puerta. Era un poco la idea, ¿no? El animal lo dejas allí en el ejido y ya llegas tú caminando al pueblo. Luego hay una pregunta de Patricia Mendoza que dice: algunas comunidades reclamaban que los ingresos de estas cajas se dirigían a satisfacer solo las necesidades de los españoles. Pues, por ejemplo, se construían hospitales, pero en estos solo se atendían españoles. Pero, Patricia, si el hospital estaba en la reducción, era para los indios, ¿ah? Salvo el cura doctrinero, no había otro español que pudiese vivir en un pueblo de indios. Entonces, no podía ser que en esos hospitales se atendiesen españoles. Como te digo, el cura sería el único. Ahora, el concepto de hospitales de ese tiempo era diferente al de hoy, ¿no? El hospital no era tanto un lugar para que te hagan una operación. Era un hospital para atender pobres, por ejemplo. Un hospital para que uno muera en compañía de Dios, muera en paz. En fin, era un concepto un poco diferente a ser simplemente un lugar para curar la salud. Era también para la salud espiritual, digámoslo así. También funcionaba como una especie de hotel, de un campo. Por ejemplo, un viajero que estaba de paso, si era indio, podía pernoctar en el hospital, ¿no? Bueno, vamos a hacer el intermedio en este momento. Bueno, aquí hay otra pregunta de Patricia, que dice: algunos indígenas para su ida también se concentraron a aprender algunas funciones de privilegio para exhibirse del pago de impuestos, pero estas solo estaban reservadas para los indios acaudalados de la época incaica. Bueno, habría que ver cuáles serían esas funciones de privilegio, ¿no? Más bien los españoles dieron otras funciones para exhibirse de tributos, ¿ah? Por ejemplo, ser colaborador del cura, para que
digamos, el cura contase con más apoyo para la evangelización, los españoles dieron algunos incentivos. Entonces, por ejemplo, si tú eras sacristán, el sacristán es el que ayuda al cura en la iglesia, ¿no? De pronto algunos de ustedes son sacristanes en su parroquia, por ejemplo, o han sido en el pasado. Monaguillos, por ejemplo, el que lleva las hostias, pone el platito para la comunión, o eran cantores de la iglesia, o tocaban instrumentos en el coro. Entonces, se dijo que los que colaboraban como cantores del coro o como monaguillos o sacristanes estaban exonerados del pago del tributo. Ya se imaginarán ustedes que todos querían ser cantores del coro, de manera que hubo que poner una especie de tope, ¿no? Y decir, no más del 5% de la población de la comunidad puede incorporarse, por ejemplo, puede exonerarse, ¿no? Porque si no, había demasiada exoneración. Bueno, muchachos, me alegran todas sus preguntas, toda su curiosidad, pero vamos a hacer la pausa de 10 minutos a la que estamos acostumbrados. Entonces paro la grabación. Bueno, volvemos a la clase. Y vamos a hablar ahora de la otra economía agraria en el virreinato, que era la economía de los españoles, que se desenvolvió en torno a dos tipos de unidades productivas, la chácara y la hacienda. La chácara era un minifundio, o sea, minifundio se le llama a una parcela pequeña, de digamos 5 hectáreas, 10 hectáreas a lo mucho, o menos, ¿no? 2 hectáreas, hasta menos de 1 hectárea podía tratarse una chácara. Mientras que las haciendas eran latifundios, que significa un lote de gran extensión. No hay un límite fijo que podamos decir cuándo es latifundio y cuándo es minifundio, ¿no? Pero se supone que cuando estamos hablando de un latifundio, normalmente estamos hablando de varios cientos de hectáreas, o sea, de 100 hectáreas o más. Las haciendas coloniales tenían cientos de hectáreas, no miles como las republicanas, ¿ah? Las haciendas republicanas llegaron a tener 10.000 hectáreas. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma agraria del gobierno de Velasco Alvarado, se expropió haciendas como la hacienda Casagrande en Trujillo, que tenía 30.000 hectáreas. La hacienda Tumán, Pomalca, esas haciendas tenían 10.000 hectáreas, o sea, miles de hectáreas era común, pero ya les digo, en la época republicana. Las haciendas de la época colonial eran más pequeñas. Un tamaño promedio podía ser 200, 300, 500 hectáreas. Igual es bastante, ¿ah? Porque 1 hectárea, ya saben ustedes, es un cuadro de 100 metros por 100 metros. Entonces, por ejemplo, 100 hectáreas tendría que ser un cuadro de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Eso vendría a ser 100 hectáreas. Es bastante grande. Por ejemplo, todo el Fundo Pando, todo el campus de la Universidad Católica, ¿alguien me puede decir cuántas hectáreas tiene? A ver, ¿quién me dice cuántas hectáreas tiene todo el Fundo Pando? ¿Nadie sabe? Bueno, será porque ya no va pues al Fundo Pando, ¿no? O no han ido en mucho tiempo. Pero el Fundo Pando, muchachos, tiene 45 hectáreas. O sea, no llega a ser un latifundio, digamos, ¿no? Originalmente, claro, la hacienda Pando tuvo miles de hectáreas, ¿ah? Por ejemplo, mi casa, que está aquí en Magdalena, entre Brasil y Javier Prado, más o menos, en los terrenos de la casa dice casa que se ha construido en los terrenos que fueron de la Universidad Católica. O sea que hasta por acá, ya les digo, vivo por González Prada, más o menos por la cuadra 4 de Javier Prado, hasta por acá llegaba la hacienda Pando, que fue la que don José de la Riva Agüero dejó a la Universidad Católica. Hasta el mar llegaba, ¿no? O sea, pasaba a la marina y llegaba hasta el mar. Bueno, eso eran las haciendas. Un latifundio, ya les digo, de cientos de hectáreas.
Ahí se producía en las haciendas tanto para la subsistencia cuanto para el mercado. Era una producción, podríamos decir, de tipo mixto. A ver, voy a volver, mejor dicho, al PPT para ayudarnos con algunas imágenes y con algo de texto que he puesto ahí en el PPT. Aquí estamos hablando de la economía agraria española. Como les dije, se organiza en torno a las haciendas y a las chácaras. Originalmente así se escribía la palabra chácara, pero luego la segunda A se ha eliminado, ¿no? Y modernamente se dice chacras nomás. Bueno, a la derecha he puesto una foto de una entrada a una antigua hacienda en Tarma. Era así, tenían su pórtico y daban, digamos, lo primero que asomaba era una especie de plaza, como si fuese un pueblo también, ¿no? En cierta forma las haciendas eran como pueblos, ¿no? Bueno, las haciendas se formaron a raíz de las mercedes de tierras que se dieron a los primeros vecinos de las ciudades. Cuando los españoles fundaban una ciudad, por ejemplo, la ciudad de Chachapoyas, en 1538, entonces, para estimular el avecindamiento de españoles, o sea, que vinieran españoles a establecerse en la ciudad y que la ciudad pueda crecer y tener éxito, entonces prometían dar suertes de tierras a los que se avecindasen, como les digo. Estas suertes de tierras venían a ser las mercedes, que como su nombre indica, eran concesiones graciosas de tierras. O sea, una donación de tierras a los primeros vecinos. Entonces, en torno a la ciudad se constituían también unos ejidos, o sea, una especie de pastos colectivos en los cuales se podían conceder mercedes a los primeros vecinos. Estas mercedes de tierras en torno a las ciudades van a ser el origen de las chácaras cuando eran pequeñas o de las haciendas cuando llegan a tener más de 100 hectáreas, como les digo. También las tierras de las haciendas se obtuvieron por compra-venta a los caciques, lo cual eran unas transacciones no muy católicas, les diré, porque en principio los caciques no eran dueños de las tierras. Los caciques eran una especie de administradores, pero los españoles, para poder hacer el montaje de que estaban comprando algo, entonces asumían que el cacique era como dueño de las tierras y entonces aparecían comprándole tierras a los indios, a los caciques. Otra forma como los españoles se hicieron de tierras era a través de simplemente la posesión pacífica sin contradicción durante un tiempo que la ley establecía. Esta forma no ha desaparecido todavía. Hoy en día uno puede tomar posesión de un terreno que no pertenezca a nadie, una tierra que se llama eriaza, ¿no? Cuando uno viaja por las carreteras en el Perú, va a ver a veces unos terrenos vacíos que no se ha establecido nadie. Claro, normalmente son tierras estériles, arenosas, desérticas o rocosas donde no se puede sembrar nada, ¿no? Pero si ustedes ven que es una tierra agrícola donde podría crecer las plantas, entonces pueden bajarse del autobús, establecerse, ponerse a sembrar, hacer su casita, y después de un tiempo que la ley establece, normalmente son 10 años, pero llegan a ser 30 veces. Después de ese tiempo, sin que nadie los haya molestado, se sigue un trámite posesorio ante una notaría y se le llama, creo, el derecho de usucapión, y el Estado ya los reconoce como propietarios, pagando una cantidad. A esto le llamaban en la época colonial una composición. Se hacía una composición de tierras. De manera que
podríamos pasar a la opción pizarra para ponerles algo así como, vamos a borrar esto, pero no me aparece, aquí está la opción borrador. Ya. A veces tengo que esperar a que se habilite la opción. Bueno, entonces les voy a poner. Formas como los españoles se posesionaron de tierras en el virreinato. Entonces, como les decía, fueron varias estas formas, ¿no? Por ejemplo, una serían las mercedes de tierras que hacían los cabildos, ¿no? De españoles, ¿no? De las ciudades de españoles. Una segunda forma sería la compraventa a los caciques indígenas, ¿no? Que ya les dije, no era algo que fuera muy legal, creo, pero lo dejaron pasar. Otra forma sería las llamadas composiciones, mediante las cuales se legalizaba una ocupación de hecho. O sea, una ocupación de facto, que simplemente se había realizado a la fuerza. Y una última forma que era importante era la donación testamentaria. Y que explica por qué la Iglesia va a ser una de las grandes instituciones terratenientes en la época colonial. Las tierras podían heredarse. Entonces, los grandes hacendados de la época colonial, al morir, dejaban su testamento y casi siempre cerca del moribundo había un cura, sobre todo si uno era hacendado, ¿no? Entonces el cura estaba ahí rondando, como una especie de, digamos, aves de presa, estaban rondando en torno a los hacendados moribundos, junto a la cama, perdón. Al lecho del hacendado moribundo estaba en una esquina un mercedario, en la otra un jesuita, en la otra un dominico y en la otra un franciscano. Cada quien tratando de jalar hacia su orden religiosa la última voluntad del difunto. Entonces lo atormentaban digamos, al agonizante, comentándole lo terrible que se la pasaba en el infierno o en el purgatorio, donde uno tenía que purgar sus pecados. Entonces le decía, ¿quieres librarte del purgatorio? Tienes que dejar algo a Dios. Por ejemplo, tu hacienda. Y de esta forma tu alma se salvará, se irá para el cielo. Si no, los tormentos que vas a sufrir pueden ser terribles. Y de esta forma, en ese momento, digamos, ya sin plena lucidez, a veces el hacendado aceptaba dejar sus tierras a la orden religiosa. También ocurría que muchos hijos de los hacendados se hacían curas o monjas, ¿no? Y en ese caso, el cura o la monja también entraban con su dote a la iglesia. O sea que la monja entraba con una hacienda o la parte de una hacienda. Cuando los curas no conseguían la donación completa de la hacienda, podían obtener lo que se llamaba una capellanía, que era una donación de una renta. Entonces, la hacienda quedaba hipotecada o comprometida a pagar una renta a la parroquia o a la orden religiosa durante muy largos periodos de tiempo, 50 años, 100 años, no bajaba de eso.
y a veces era perpetuamente. Bueno, con todas esas, digamos, formas, entonces los hacendados van a constituir las haciendas. Estas haciendas se formaron sobre todo a partir de la bonanza de la plata, porque esto fue lo que hizo que productos que las haciendas podían llevar al mercado, como el aguardiente, el vino, también podía tratarse, por ejemplo, del azúcar, tuviesen un mercado, una salida. Y en torno a las ciudades mineras, Potosí o Huancavelica, o en torno a las ciudades de españoles, por ejemplo, Lima, Trujillo, o en torno al mar, porque por el mar se podía trasladar los productos agropecuarios a los mercados, que van a establecer estas haciendas. Vamos a volver a nuestro PPT. A ver. Espero que no les moleste mucho ese ruido del taladro, como a mí. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Esperen. He llamado algo mal. Aquí, tengo que llamar a mi PPT. Bueno, como pongo acá, la mayor parte de las haciendas eran de propiedad corporativa. ¿A qué me refiero? Que más que pertenecer a una persona o a una familia, pertenecían a una corporación. Por ejemplo, una orden religiosa, o un hospital, o un colegio, o una universidad. Muchas haciendas pertenecían así a hospitales, a colegios, a órdenes religiosas. La idea era que los hospitales o los colegios dispusieran de una renta. Entonces, el propietario de la hacienda era, por ejemplo, un hospital, porque un hacendado había donado su hacienda al hospital. Por ejemplo, no hace mucho en realidad, en el siglo XIX, un hacendado en Arequipa donó su hacienda, creo que todo su patrimonio, no solamente su hacienda, al Hospital Goyeneche de Arequipa. Y entonces el hospital tenía como renta el alquiler de la hacienda. Esa era la idea de que las universidades u hospitales tuvieran haciendas. Las órdenes religiosas generalmente también las tenían en arriendo, o sea que las daban en arriendo a españoles que alquilaban la hacienda para dedicarse a la producción agropecuaria. Pagaban la renta y obtenían una ganancia. Bueno, ya hablé de lo importante que era la ubicación de la hacienda para determinar el valor de las tierras. La hacienda debía tratar de estar en una tierra fértil, por supuesto, en un valle, pero junto con la proximidad al mercado. Porque podías estar en una tierra excelente, pero estar lejos del mercado, en cuyo caso no te servía para nada, porque ya les he dicho lo fundamental que era el costo del transporte para la posibilidad de la comercialización de los productos. Los valles que estaban en la costa tenían la gran facilidad de la vía acuática para el traslado de las cosechas. Y por eso es que la agricultura de la costa peruana estuvo mucho más mercantilizada que la agricultura de la sierra. Voy a ver el chat. ¿Qué me dice? Patricia Mendoza me dice que los heredados eran los dueños de las grandes haciendas o fundadores de la empresa agraria española. O sea, los que daban la herencia, me refiero, ¿no? Los que dejaban la herencia. Claro, en algunos casos llegaban a ser familias, como te digo.
Ribagüero lo que pasa es que dejó su hacienda a la Universidad Católica porque él no tenía hijos, ¿no? Ribagüero, felizmente, ¿no? Porque si hubiera tenido hijos ya no la habría donado a la Católica, ¿no? Pero no tenía familia, no tenía mujer ni hijos, tenía unas hermanas y la Católica tiene que poner flores en las tumbas de las hermanas, ¿no? Tiene que cumplir ciertas cosas. Así los nombraban a los hacendados, los heredados. Ya no sabía esto, Patricia. Puede ser. Bueno, bueno, ¿cómo se resolvió la mano de obra para las haciendas? Ya les digo que en la época colonial había una fuerte escasez de mano de obra y esta escasez afectó también a las haciendas. ¿Cómo resolvieron entonces los hacendados la escasez de mano de obra? Bueno, recurrieron a tipos de mano de obra muy variopintos. Por ejemplo, en la costa se recurrió a la compra de esclavos. Los esclavos eran muy costosos, podían costar entre 300 y 700 pesos, de acuerdo a su edad, a su habilidad. Por ejemplo, si sabían algún oficio, su precio mejoraba, ¿no? Si eran jóvenes, sanos y fuertes, pues su precio mejoraba. Un esclavo joven y que tuviera un oficio podía valer 700, 800 pesos. Una esclava también. En cambio, un esclavo muy niño o muy viejo, pues ya no valía tanto. Los esclavos eran entrenados para las labores que requerían una calificación. Así que puede parecer un poco contradictorio, ¿no? Porque la mano de obra más calificada solían ser esclavos. Por ejemplo, en una hacienda que produce azúcar, una hacienda azucarera, había gente que tenía que saber manejar el horno, tenía que, o sea, el molino, ¿no? El ingenio. O sea, para estas tareas que eran las que requerían mayor experiencia y calificación, se prefería entrenar a los esclavos. ¿Por qué no a la mano de obra libre? Porque una vez que habían aprendido, podían irse a trabajar a cualquier otro lado. Ahí, en lugar de peri debe decir pero, ¿no? Ahí he tenido un error de tipeo. Los otros tipos de mano de obras a los que se recurrió en las haciendas fueron los vitayos agrarios, a los que se les llamaba indios séptimas, porque ya saben, cada 7 años les tocaba ir a tributar, y por eso los mitayos eran llamados también indios séptimas. Entonces la agricultura, recuerden, también tuvo su mita, y había gente que tenía que cumplir sus mitas en las haciendas. Los trabajadores golondrinos vendrían a ser los trabajadores temporales, que venían solamente unas semanas al año para operaciones muy puntuales. Por ejemplo, cuando se trataba de recoger la cosecha, se necesitaba mucha mano de obra. En la agricultura les diré, una característica es que la demanda de mano de obra no es constante todo el año. No es que todo el año necesite la misma cantidad de trabajadores como en la industria podría ser el caso, sino que la mano de obra es muy voluble según el momento de la producción. Hay 3 momentos en los que se requiere mucha mano de obra. El momento, bueno, de la siembra, el momento del deshierve, cuando hay que quitar la hierba mala, y el momento de la cosecha. El momento de la cosecha, donde más. En el resto de semanas no se necesita mucha mano de obra. Entonces, para esos momentos de gran demanda laboral, se contrataba a trabajadores temporales y que le llamaban así golondrinos porque eran como las aves golondrinas que vienen en una estación y se van cuando cambia la estación. Por último, los jornaleros vendrían a ser como si fueran mingas, pero para la agricultura. O sea, trabajadores libres a los que se les contrataba por jornal, ¿no? Por ejemplo, pastores, se les pagaba un jornal. No eran indios forzados, eran libres. Entonces, ya tienen ustedes que estamos hablando hasta el momento de 4 tipos de mano de obra. Esclavos, indios séptimas,
que son los mitayos de la agricultura, golondrinos, que son libres temporales, y jornaleros, que son libres, pero no tan temporales, sino de ciclo más largo. Podrían estar trabajando varios años. En la sierra predominó un tipo de mano de obra que eran los llamados yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Eran una especie de siervos, digamos, como de la época medieval. Voy a pasar a la opción pizarra para hacerles una especie de diagrama. Entonces, vamos a borrar esto, pero necesito eso, ya. Y vamos a poner, ya, supongamos que este es el territorio de una hacienda, ¿no? Entonces, vamos a suponer que ese es el territorio de una hacienda. Bueno, el hacendado tiene un gran territorio, pero no tiene mano de obra. Entonces, decide hacer una especie de pacto con campesinos que no tienen tierras o tienen pocas tierras, y entonces dice, a ver, voy a dividir esto, vamos a poner en dos. Unas van a ser tierras de cultivo directo. Es decir, que el hacendado las va a explotar directamente. Y las otras van a ser tierras para los yanaconas. Entonces, estas tierras se conceden a campesinos que van a trabajar en las tierras de cultivo directo. Entonces podríamos decir que estas tierras van a ser parceladas, es como que las vamos a dividir en cuadraditos. Entonces, supongamos que cada cuadradito puede ser, por ejemplo, 3 hectáreas o 5 hectáreas. Ya les digo que la tierra abundaba en la época colonial, no era un factor escaso. Lo escaso era el trabajo, ¿no? Entonces tenía sentido para los hacendados hacer este tipo de transacción. Entregar el factor abundante, la tierra, a cambio del factor escaso, que era el trabajo. Entonces, el yanacona, a quien se le daba una tierra acá, estaba obligado a trabajar en estas tierras durante unas semanas del año o unos meses del año o unos días de la semana. Se establecía, ¿no?, una especie de contrato y se le decía, tú vas a tener tu parcela de tierra por la cual no vas a pagar ninguna renta o la vas a pagar en forma de trabajo. Vas a venir a trabajar, por ejemplo, 2 días a la semana para el hacendado en las tierras de cultivo directo. O 5 meses del año vas a venir a trabajar para el hacendado en las tierras de cultivo directo. Entonces, ese era el trato con los yanaconas. Recibían una parcela de tierra a cambio de la obligación de trabajar en las tierras de cultivo directo del hacendado. Aparte de las tierras, el yanacona recibía algo que también podía ser muy importante: protección política del hacendado. Es decir, el hacendado lo protegía frente al mundo exterior. Para empezar, se hacía cargo de su tributo. Se supone que los yanaconas huyen de las reducciones, huyendo del corregidor, huyendo del curaca, o de los encomenderos, que les quieren sacar manteca, ¿no? Los quieren obligar a ir a las minas, les quieren cobrar el tributo de los que se han muerto, no los acosan, digamos, con las obligaciones tributarias que tienen que cumplir. Entonces, una alternativa para el indio era meterse dentro de una hacienda, donde tendría su parcela de tierras, igual que en su comunidad, pero la diferencia es que aquí el hacendado se hace cargo del pago de sus
de su tributo. Así que por fin libre del curaca, libre del corregidor, aunque claro, en manos del hacendado. Nunca estás libre de un español o de alguien que esté por encima de ti. Ojo que el hacendado no es que se haga cargo del tributo gratis, ¿ah? Sino que se lo va a cobrar en caso el yanacona quiera renunciar a su condición. Ya les he dicho que la mano de obra era escasa. Entonces los hacendados trataban de no perder yanaconas, claro. Si un yanacona quería irse, el hacendado le iba a decir, pero aquí tienes una deuda, porque aquí has vivido 10 años, por ejemplo. Y durante esos 10 años yo he pagado tu tributo. Lo cual era cierto en parte, porque los hacendados debían de pagar el tributo de sus yanaconas. Lo que pasa es que para eso generalmente negociaban con el corregidor. Y en vez de pagar el 100%, pagaban la mitad solamente o un porcentaje, ¿no? Porque el hacendado le decía, mira, a ti te va a ser muy difícil cobrarles. Si quieres, entra y cóbrales, ¿ah? Ya, yo te dejo. Pero a ver si te pagan. En cambio, yo te pago la mitad por todos juntos de un solo cocacho. Y ya no tienes que estar pues viniendo tantas veces, teniendo que azotarlos o de amenazarlos porque les vas a quitar sus animales. Y de esta forma, muchas veces eran amigos, el hacendado y el corregidor, o eran parientes, y entonces llegaban a un acuerdo y el hacendado pagaba solamente la mitad, por ejemplo, de los tributos de sus yanaconas. Pero si el yanacona quería irse, le cobraba el completo y le decía, durante esos 10 años yo he pagado tu tributo, 7 pesos cada año, por ejemplo, podía ser 7 pesos, 8 pesos, hasta 10 pesos. Entonces, 10 años son 70 pesos u 80 pesos, sin cobrarte intereses. Así que para que te puedas ir, tienes que pagarme 70 pesos o 80 pesos, que era mucho dinero en aquel tiempo, de manera que el yanacona seguramente preferiría no irse. Y de esta forma podríamos decir que en cierta forma estaba como condenado a permanecer, ¿no? No le era fácil salir. Claro, siempre podía huir, digamos, al amparo de la noche, escaparse, pero tenía que irse muy lejos para que el hacendado no lo pudiera capturar, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se metía en otra hacienda, aprovechando que los trabajadores eran muy escasos, el hacendado siempre estaba dispuesto a recibir yanaconas, pero muchas veces había una especie de pacto entre hacendados para no quitarse yanaconas, para no recibir yanaconas que hayan fugado de una hacienda cercana, lo cual complicaba esta fuga, digamos, de yanaconas para irse dentro de otra hacienda. A ver, aquí tengo una pregunta en el chat que me pregunta Patricia Mendoza, ¿los mayordomos eran igual a los yanaconas o eran españoles? Los mayordomos eran españoles, Patricia. El mayordomo era una especie de administrador, ¿eh? Tiene ese nombre de mayordomo, pero el mayordomo venía a ser una especie de administrador de la hacienda. Bueno, volvemos a nuestro PPT. A ver, lo vuelvo a llamar. Entonces, hemos dicho que los tipos de trabajadores eran variados, que en la costa había una variedad muy amplia de esclavos, golondrinos, indios séptimas, etcétera, y en la sierra principalmente yanaconas. Aquí he puesto algunas imágenes de Huamán Poma sobre cómo se trataba a los esclavos en la época colonial. Entonces, aquí a la izquierda hay una imagen que está en mejor resolución que la derecha, que dice consideración. ¿Cómo maltrata a sus negros y negras esclavos y los y los buenos esclavos, ¿no? Parece que dice
En fin, me es un poco difícil leer esta letra un poco pequeña, pero la imagen es muy clara, ¿no? Se ve a los esclavos, a uno está aquí tirado en el suelo, un español está pisando la cabeza y otro está siendo azotado por un palo. Entonces lo que está denunciando Gomán Pomas es los maltratos que los esclavos reciben en el reino. Azotados, maltratados. Y es que el problema de la esclavitud es que como no hay incentivos positivos, porque no hay un salario, entonces, ¿cuál puede ser el incentivo para que el esclavo trabaje adecuadamente? Por ejemplo, a nosotros en la sociedad capitalista actual se nos maneja con el incentivo económico, ¿no? Si tu empleador quiere que rindas más, quiere que hagas algo, entonces te ofrece un mejor salario, te promete un mejor salario. Pero en un sistema esclavista no existe pues el incentivo salarial. Entonces solamente existe el incentivo negativo, que es el azote. Es decir, si no trabajas adecuadamente, se te echarán azote. Y por eso es que funcionaba este sistema, como les digo, un poco terrible del maltrato. Aquí a la derecha hay otra diapositiva que se titula Negros, cómo los criollos negros. Bueno, ¿quiénes eran los negros criollos, los criollos negros? Eran los hijos de esclavos ya nacidos en América. Y a ellos le llamaban negro criollo. Se diferenciaba del negro bozal. El negro bozal es el que recién ha venido del África y no habla castellano, como si tuviera una máscara, ¿no? Un bozal. Por eso, precisamente, a veces eran menos cotizados, porque no entendían el castellano, no hablaban el castellano. En cambio, los negros criollos ya habían nacido en América, ya hablaban el castellano. Entonces, lo que dice que es aquí, los negros criollos hurtan plata de sus amos para engañar a las indias putas, dice, ¿no? Y las negras criollas, en fin, ya está como un poco borrosa la letra. Y ahí se dice que este negro le está dando una moneda a una india como comprándole sus favores, ¿no? Y ella cae pues en el juego. Había esta idea de que los negros eran como lascivos, medio libidinosos y entonces corrompían a las indias que eran más, digamos, recogiditas y morales, pero esto podía ser simplemente un prejuicio. Aquí tenemos unos dibujos que hizo el obispo de Trujillo, Baltasar Martínez Compañón, hacia el año de 1785. Entonces, en la acuarela de la izquierda vemos a un indio, pero ya vestido como español, aunque descalzo, ¿no? Pero sí su pantalón, su ropa, el sombrero son españoles. Y a la derecha vemos a unos indios en plena faena campesina, ¿no? Aquí los vemos que con la hoz han recogido probablemente alfalfa para dar de comer a los animales. Aquí vemos a una india con un cántaro que parece les está ofreciendo bebida a los trabajadores. Bueno, vamos a hablar ahora de la estrategia económica de las haciendas. Este es un tema delicado porque las haciendas tenían una dimensión de economía para la subsistencia, pero que compartían con una producción también para el mercado. Sin embargo, muchachos, voy a dejar este punto para la clase próxima, porque este taladro, a la verdad, espero que a ustedes no les mortifique mucho, pero a mí me cuesta un poco dictar la clase con el taladro al lado. Bueno, ahorita se ha callado, ¿eh? Si supiera que ya se va a quedar callado, les explicaba el siguiente punto, pero no, ya está empezando de nuevo. Bueno, entonces este punto prefiero explicarlo con calma
en la clase del miércoles, que espero no tengamos el tormento del taladro. Acá hay una pregunta de Patricia Mendoza, si a los mestizos se los llamaba españoles entre indios. Sí, se les daba ese nombre a veces, ¿no? Porque entre los indios pasaban como españoles. Y entre los españoles pasaba como indio también, ¿no? Era una figura un poco incómoda. Por eso los mestizos les llamaban hombres de vidas destruidas, porque era una figura incómoda y no bien aceptada en ninguna de las dos sociedades. Y del Río dice, profe, ¿podría mostrar la diapositiva de economía agraria española, porfa? Sí, claro, a ver, vuelvo a mostrarla. A ver, un momento. A ver, a esta me imagino que te refieres de Río, ¿no? No sé si era esta. A ver qué nos dice de Río. Ah, sí, gracias. Bueno, entonces, muchachos, vamos a, como les digo, a dejar la clase aquí, faltando 5 minutos para las 4, y nos despedimos hasta el día miércoles, en que retomaré el tema a partir de la estrategia económica de las haciendas coloniales. Chau, chau, entonces. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Adiós. Gracias, profesor. Chao, chao. Gracias, profesor. Hasta luego.